Tercer encuentro de historia. El Salvador, una historia de lucha y resistencia, debates actuales. A lo largo del siglo XX, al igual que toda nuestra América, El Salvador ha vivido el proceso de avance imperial de los Estados Unidos y las repercusiones de una economía dominada por los grandes intereses de las corporaciones transnacionales. Sin embargo, las luchas populares y la organización popular han permanecido como una constante. Dentro de las voces de ese pueblo, en el encuentro del día, traemos la memoria de Agustín Farabundo Martí, líder de la revolución antiimperialista en El Salvador, quien se levantara junto a un grupo de mujeres y hombres de distintos sectores populares en contra del avance imperial y de la injerencia extranjera. A lo largo del siglo XX, tras su asesinato, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional continuó siendo una bandera de lucha. Nuestro invitado, el profesor salvadoreño Juan José Ángel, dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, compartirá con nosotros un recorrido histórico por la obra de Martí y la situación actual de aquel país hermano. Coordina Karina Murúa. Buenos días, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todos, a quienes también se suman en esta grabación. Les agradecemos por participar y por interesarse en las actividades. Estamos en el marco del Foro de Pensamiento Crítico de la Universidad Tecnológica Nacional, acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Avellaneda, en Argentina. Y es un placer en el día de hoy tener como invitado en estos conversatorios en los que venimos rastreando la historia de los procesos de lucha de nuestra patria grande, al compañero Juanjo. ¿Cómo estás? El Salvador, compañero, parte de este movimiento de lucha y de historia y de resistencia que se viene dando en El Salvador, también profe de ciencias sociales. Pero bueno, te doy la palabra y la cálida bienvenida para que te presentes y para empezar a intercambiar algunas ideas. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor, un gusto de verdad tener este espacio de socializar con ustedes, personas que son sensibles a las realidades de nuestros países y que tratan de analizar y aportar en estos procesos de cambio. La verdad que de verdad con mucho honor. Aquí este espacio yo lo veo como una forma de socializar nuestras experiencias, contarnos y ver qué coincidencias tenemos y sobre todo agarrar ánimos para lo que viene, el futuro que siempre es prometedor y desafiante. Entonces, un gusto, sí, yo soy integrante de la dirección política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un movimiento revolucionario insurgente en El Salvador, una respuesta a una dictadura que tenía décadas de haberse instalado en el país. Fue un movimiento que contribuyó a la apertura democrática en El Salvador. Posteriormente, se convertiría en un partido político que desde la izquierda haría trabajo social y que en el 2009 llegaría al gobierno, teniendo dos periodos presidenciales. Pues actualmente está en la oposición, ¿verdad? Estamos en resistencia en un momento en el que valoramos que El Salvador está en un proceso de retroceso en cuanto a derechos y en cuanto al mismo avance democrático que se había tenido. Entonces, eso, y formo parte también del Centro Chafik Handal, un centro de estudio que está recién formándose y que busca precisamente confluir análisis, reflexiones de todos los compañeros y compañeras de izquierda y progresista para precisamente ver qué salidas puede tener nuestro país ante la situación en que nos encontramos. Entonces eso, un gusto. Un gusto. Sabes que charlábamos con compañeros que han venido de otros, en estos conversatorios de países del Caribe, de Centroamérica, y una cosa que nos sucede, que por ahí tenemos más conocimiento del cono sur, ¿no? De los países de este cono sur, pero nos pasa que hay como un desconocimiento general de lo que sucede en el Caribe, aunque El Salvador hoy está hace rato anecdóticamente, ¿no? En la atención, eh, y la noticia tiene que ver, bueno, con las maras y con las cárceles, esa es la noticia. Pero un poco para empezar a rastrear, vos hablabas de Farabundo, quisiéramos que nos cuentes, bueno, algo, en qué contexto Farabundo, no como sujeto individual, sino como sujeto colectivo,
comienza a hacer ese periodo, digamos, de resistencia antiimperialista, por ahí su vínculo con Sandino, que nos cuentes un poquito de la historia de ese movimiento para la liberación nacional y, bueno, qué viene sucediendo en este tiempo. Ahí seguramente surjan un montón de preguntas. Ok. Bueno, primero sí reafirmar que es necesario conocernos más desde el sur y acá en la parte central. Yo tuve la valiosa experiencia, pongo ahí una anécdota, de estar en la escuela Florestan Fernández del MST en Brasil, y ahí tuve el gusto de conocer a muchos compañeros del Cono Sur. Entonces, una riqueza de historia, de lucha, de energía, y que es eso exactamente, es socializarnos, porque al final somos un solo pueblo y nos nutrimos con la misma energía. Entonces, para Undo me llamaba la atención porque en ese espacio precisamente consideraban que en la década de los 20 habían tres figuras que ellos le daban mucha relevancia. Me refiero a los compas del MST, que es Julio Antonio Meya, cubano, ¿verdad? A José Carlos Mariátegui, marxista peruano, y mencionaban también a Farabundo. Me dio una grata sorpresa, ¿verdad? Porque a veces uno no conoce también la trascendencia que ha tenido algunas figuras, eh, pero Farabundo es de esos grandes de su época. Él es originario de una familia terrateniente, no de los grandes terratenientes de la época, pero sí tenía sus posibilidades, pero desarrolló una sensibilidad hacia lo que veía en cuanto a colonos, a trabajadores agrícolas. Entonces, su humanismo hizo que tuviera simpatías y convivió mucho con el campesinado, a pesar de que él tuvo la posibilidad de estar en externados de estudios y tener posteriormente estudios universitarios. Él siempre mantuvo un vínculo con el sector campesino de nuestro país. Tuvo mucha influencia en nuestro territorio la Revolución Mexicana, la revolución agraria que le daba derechos al campesino, que le daba dignidad. Y posteriormente llegó hasta nuestro país la influencia de la revolución bolchevique, que también ya en los círculos universitarios ya había penetrado justamente cuando en la década de los 20 Farabundo era un estudiante de derecho. Esas dos corrientes, primero la mexicana, que era más sentida porque era más cerquita de acá, junto con la más lejana, pero que tenía una gran sintonía con ese deseo de rebeldía, fue que hacen que Farabundo se involucre en la organización en solidaridad con estudiantes que habían sido perseguidos por aquel momento por el régimen guatemalteco, el presidente Ubico. Eh, y hace que lo expulsen de la universidad y empiece una persecución, lo cual va a llegar a que se radicalice más, no aceptando libertad, porque por él hay su familia y sectores, digamos, acomodados, intervienen para que lo liberen, y él decide no salir mientras no saquen a todos sus compañeros presos. Incluso se va posteriormente a una huelga de hambre. Entonces eso hace que su figura sea creciente y él se involucre más en la naciente organización de artesanos que había quedado fortalecido después de la Primera Guerra Mundial, se había fortalecido muchísimo. Entonces, esos son gérmenes de lo que posteriormente llegaría a ser el Partido Comunista de El Salvador. Él, en estas organizaciones de artesanos, tiene vínculos con el Socorro Rojo Internacional, un brazo de la Internacional Comunista, que ayudaba al menos en nuestras tierras a dar algún tipo de solidaridad a los luchadores sindicales. Entonces se vincula a eso y en esos círculos se da la discusión de defender la soberanía nicaragüense, que para ese entonces había sido invadido y que la lucha la estaba realizando César Augusto Sandino en defensa de la soberanía nicaragüense en contra de la invasión estadounidense. Y se elige a Farabundo por sus cualidades ya en ese momento de organizador, por su tenacidad, por su coherencia, de que él se sume a eso. Entonces él se desplaza a Nicaragua en el 26, 27, está con Sandino, se llega a un nivel de confianza que lo nombra secretario, entonces él es el que le lleva la agenda, digamos, a Sandino. Hay una fotografía donde está una de las planas mayores de Sandino, donde Farabundo está a la par.
Entonces él se involucra de lleno. Se le da también posteriormente el título de coronel a Farabundo, por parte de Sandino se le otorga eso. Entonces, el Farabundo acompaña todo eso, incluso acompaña a Sandino a su viaje a México para recolectar apoyos, pero tienen diferencias, sobre todo hay una diferencia marcada porque Sandino es un nacionalista, un patriota, ¿verdad? Y Farabundo ya para ese entonces ya había adquirido una visión marxista, comunista, y sus vínculos también con la internacional comunista ya se había fortalecido. Entonces, tanto así que, bueno, deciden separarse de una forma no conflictiva extrema, sino que bastante civilizada, digamos. Y Farabundo empieza ya a militar como fuerza está presente en la fundación del Partido Comunista en México y es uno de los fundadores posteriormente en el Partido Comunista de Guatemala. Entonces, y posteriormente, ya para 1930, esto que les acabo de narrar del 27 al 30, y ya para el 30 se asienta en San Salvador, donde la situación ya está madura para conformar el Partido Comunista de El Salvador, y se convierte en el líder natural del Partido Comunista. Entonces se enmarca en que, como está la crisis económica de Estados Unidos, a El Salvador y en buena parte de Centroamérica, nos fulminó, nos mató, en el sentido de que todos estos países eran monoexportadores. En el caso de El Salvador, el monocultivo era el café. En base al café giraba toda la economía nacional, la oligarquía se había conformado por el café. Entonces, cuando caen los precios del café, se desata toda una crisis que los poderosos, como siempre, ponen en las espaldas de los trabajadores. Entonces, hay una hambruna en los sectores cafetaleros, que es en el occidente del país, y que coincide que en ese sector del país era como el último reducto de comunidades indígenas en el occidente del país, que está a la par de Guatemala. En el resto del país, digamos, históricamente ya habido campañas, represiones, genocidios, en los cuales la identidad indígena se había diluido ya casi por completo. Pero en el occidente todavía había una gran fortaleza indígena y Farabundo hace un trabajo ahí y logra contactar con los líderes indígenas y después de un proceso de concientización los líderes indígenas se quieren afiliar al partido. Sucede que bajo su cosmovisión ellos son un cuerpo digamos, su comunidad. Entonces ellos le explican a Farabundo que si se afilian al partido va a ser como cuerpo, como comunidad, no como líder. Entonces se acepta. Entonces hay comunidades que se ingresaron al Partido Comunista. La crisis llega a tal nivel que hay unas elecciones en el 31, las cuales son fraudulentas. El Partido Comunista no accede a algunas alcaldías, principalmente en estas zonas indígenas del occidente, se les quita el espacio y eso sumado a la hambruna que ya venía, fue como la chispa que detonó todo. Y hubo un alzamiento indígena popular en 1932, en enero de 1932. Sucede que la célula dirigente del Partido Comunista fue capturada, incluido Farabundo, unos días antes, un par de días antes que empezaran a explotar en varios municipios los levantamientos. Son apresados. Cuando ya de 22 de enero, 23, 24, hasta el 30 de enero, ya todo el occidente está levantado, sobre todo dirigido por las comunidades indígenas. Y entonces se desata una matanza, un genocidio sin precedentes hasta ese momento. Así la conocemos como una matanza, algunos lo llaman etnocidio, y el gobierno de ese entonces, que era un fascismo, Maximiliano Hernández Martínez, un admirador de Mussolini, de Hitler, etc., un fascista, empezó una matanza sistemática y hizo una mezcla. Todo el que fuera considerado indígena era considerado comunista. Entonces, por lo tanto, todo el que hablara náhuatl, nuestra lengua, o el que se vistiese con su tradicional ropa era considerado comunista. Entonces, eso empezaron de diversas formas.
incluso hasta engañando a las comunidades para darles un salvoconducto para que llegaran y eran exterminados. En fin, fueron en cuestión de unos 8 meses un aproximado entre 25 y 30.000 víctimas. Fueron 25 a 30.000 los asesinados. Y ahí se marcó un antes y un después dentro de la República. Muchos tuvieron que huir para Honduras, muchas para salvar su vida. Honduras en ese tiempo era como Estados Unidos, el lugar de oportunidades, porque era inmenso y había tierra, entonces el campesino era un lugar factible para establecerse. El comunismo quedó, un anticomunismo hasta la médula, o sea, quedó establecido. El Partido Comunista quedó atomizado, a Farabundo lo fusilan el 1 de febrero del 32, junto con otros líderes, y prácticamente solo quedaron una docena, o menos de una docena de compañeros comunistas que lograron sobrevivir. En esto yo hago siempre la recomendación bibliográfica de un libro que se llama Miguel Mármol, Sucesos de 1932. Lo escribió el poeta comunista Roque Dalton. Miguel lo pusieron en un paredón, lo fusilaron, le pegaron un balazo en un brazo, pero un compañero que estaba a la par de él le pegaron en la cabeza y su masa encefálica le cayó a él. Entonces, cuando cayeron, lo dieron por muerto. Entonces, él lo dieron por muerto y cuando lo pasaron dando el tiro de gracia, a él no se lo dieron. Tuvo una gran suerte y logró sobrevivir. Este Miguel Mármol posteriormente sería como un hilo conductor desde la historia del 32 hasta lo que posteriormente iba a ser la renovación del Partido Comunista. Entonces, Farabundo se sintió mucho su lucha, su caída, porque no solo había hecho el trabajo que le habíamos dicho acá, sino que la ayuda en Nicaragua, en México también fue activo, llevaba incluso correspondencia a Venezuela, hay unos datos que también y estuvo colaborando con revolucionarios venezolanos, y también, bueno, en todo lo que es Centroamérica. En México también lo sacaban, no era bien visto, era una amenaza nacional, entonces fue expulsado. Lo mandaron para Costa Rica, también lo expulsaron porque era un agitador peligroso. Entonces, Farabundo era de esos peligrosos de la historia porque estuvo del lado correcto del pueblo. Entonces, posteriormente, estos sucesos del 32 quedaron se instaló una tiranía hasta el 44, donde todo el poder confluía en este gobernante Maximiliano Martínez, que posteriormente, cuando en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos impuso a América el apoyo contra los nazis, entonces él se cambió de bando, ¿verdad? Confiscó incluso tierra a los alemanes, los pocos alemanes que habían en El Salvador. Entonces, pero de ese periodo oscuro, negro, donde sí prácticamente exterminó cualquier tipo de resistencia, se conoce como martinato. Cuando pasó eso y empezaron nuevamente a resurgir los embriones de izquierda, se volvió a retomar la figura de Farabundo, llegando así hasta que en este momento es el nombre del partido de izquierda y que antes fue el nombre de la guerrilla salvadoreña, Farabundo Martínez. Las monoproducciones, ¿no? Y este modelo que han tenido muchos países de la exportación, pero también de la injerencia de las empresas extranjeras, ¿no? Lo vemos desde las bananeras, las cuestiones cafetaleras, el salitre. ¿Cómo impacta la doctrina de la seguridad nacional? Ya década del 60, 70, oleadas de dictaduras en casi todo nuestro continente. ¿Qué impacto va a tener en El Salvador o qué características se van a dar? Si nos podés contar algo de esas cuestiones. Claro. Maximiliano Martínez, accedió al poder por golpe de Estado en el 31. Es el primer presidente militar que tenemos. Antes de eso, la oligarquía salvadoreña cafetalera se turnaba entre los oligarcas, pero cuando Martínez llegó, los oligarcas tuvieron recelo. Estados Unidos no lo reconoció, no le dio, porque no sabía, porque era un militar surgido de abajo, de las clases populares, orígenes campesinos, entonces no sabían cómo podía salir. Pero cuando sucede esto del 32, este genocidio fue como la credencial con la que agració a tanto a la oligarquía como a Estados Unidos. Desde el 31 en El Salvador, prácticamente hubo una dictadura
militar, donde se iban intercambiando, después de Martínez, se iban intercambiando las jefaturas militares hasta el 90 y, bueno, oficialmente hasta el 79, desde el 31 hasta el 79, pero en realidad el poder militar llegó hasta el 92, que fue cuando se firmaron los acuerdos de paz. O sea, por eso nosotros hablamos de una dictadura militar desde el 31 al 92, son prácticamente 60 años. En esos 60 años, y cuando digo se volvieron breves espacios, fueron un par de meses que a veces hubo algún levantamiento popular y logró tumbar al militar de turno, pero que los militares nuevamente recobraban el poder. Entonces, en esos 60 años, en los primeros años de Martínez, Estados Unidos dejó la tiranía tal cual, así como la dejó con Somoza, con Trujillo, etc. Entonces era algo que no les molestaba. Cuando triunfa la Revolución Cubana, ¿verdad? Que ya se establece la doctrina de seguridad nacional, sí, Estados Unidos incide en que el ejército guarde las apariencias democráticas. Entonces, aunque el ejército estaba el que copaba quienes contaban los votos, quienes ponían los magistrados, todo era ellos, pero sí había entre ellos un código en que debían turnarse. Jamás debía haber un presidente que se extendiera un mandato. Martínez, desde el 31 al 44, estuvo prácticamente 13 años en el poder. Entonces, después de Martínez, siempre ha habido un relevo, porque antes de Martínez, la oligarquía también, por la propia historia anterior a eso, siempre era en nuestro país muy criticado que un gobernante extendiera su mandato o que se quisiera reelegir. Por eso es que con mucho énfasis en toda la historia jurídica de nuestro país, incluso durante la dictadura, siempre se prohibió la reelección presidencial. Entonces, había un mecanismo en que se reunía el alto mando militar y votaban los jefes militares para ver quién era su representante a la presidencia. Ya después lo maquillaban al formar elecciones para la sociedad civil. Por ejemplo, la elección de 1962, el presidente Rivera ganó con el 100% de los votos. Entonces, porque hubieron intentos de oposición, pero los ilegalizaron, los persiguieron, los encarcelaron, entonces desmontaron cualquier oposición. Posteriormente, sí fue creciendo la oposición y lo que hacían ya fueron fraudes más descarados, pero ya porque la oposición era cada vez más fuerte, más notable. Entonces, Estados Unidos acá implementó incluso el cooperativismo. El cooperativismo fue muy impulsado por Alianza para el Progreso. Estuvo también demandando una reforma agraria porque nuestro país era de donde la tierra estaba muchísimo, pero muy, muy concentrada. Creo que solo Paraguay tal vez o Brasil eran los que estaban al mismo nivel, pero Estados Unidos, para evitar que encendiera una llama, porque la reforma agraria era una demanda de las organizaciones sociales, promovía bajo sus asesores que se hiciera una reforma agraria contrainsurgente. Pero eso chocaba con los intereses de la oligarquía, que era muy, pero muy cerrada, muy fascista, no abierta a eso. Entonces eso se fue acumulando, acumulando, acumulando. Lo menciono porque posteriormente Estados Unidos, cuando ya empieza el conflicto ya abierto en el 80, Estados Unidos ahí sí fuerza a la Junta de Gobierno de turno a que implemente una reforma agraria. Entonces, para evitar que el FMLN, que recién se había conformado en el 80, logre captar a más agricultores. Entonces, quitarle eso. Y también empieza la política de un buen vecino, es decir, al mismo tiempo que financian al ejército, que lo enseñan a torturar y todo tipo de cuestiones salvajes, muestran una mano amiga, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se mantuvo así, siempre fueron tutores de los presidentes militares acá en El Salvador. Cuando tuvimos un conflicto en el 69 contra Honduras por un tema comercial, estábamos en un intento como ustedes tienen un Mercosur, solo que nosotros más chiquito, a una escala más pequeñita, se intentó entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y las condiciones eran más favorables a Guatemala y El Salvador, y estaban, digamos, inundando con productos a Honduras y Nicaragua. Eso creó una tensión, y Honduras ahí vio una oportunidad, porque como en el 32, producto de la matanza, muchos salvadoreños vivían en Honduras, y como vos muy bien lo dijiste, hay empresas, las bananeras, la mamita Unite, como le dicen, la Unite Fruit Company,
había acaparado un montón de tierra hondureña y habían campesinos hondureños que estaban demandando tierra. El régimen hondureño lo que hizo es quitarle las tierras que los salvadoreños durante décadas ya habían instalado y las habían trabajado, y empezó una ola de expulsión. Entonces, El Salvador reaccionó para defender a los connacionales a los cuales décadas antes ellos habían expulsado, y le declaró la guerra, empezó una invasión. Entonces Estados Unidos ahí se mantuvo quieto en la primera etapa, y ya después que ya nos habían echado a cientos de miles de salvadoreños otra vez para El Salvador, entonces Estados Unidos puso quieto a los dos dictadores de turno, y lo que sí dejó acá en El Salvador es un aumento poblacional, y que vino a cargar todavía más con el tema de la demanda agrícola, y que muchos de estos salvadoreños que vivían en Honduras ya traían prácticas organizativas, y eso también vino a contribuir a El Salvador. Entonces, Estados Unidos en su política de seguridad nacional actuó así hasta los 80, cuando llegó Reagan. Y Reagan sí ya tuvo su fanatismo anticomunista fue mayor, y ya con él sí hubo una escalada en cuanto al combate a lo que ellos denominaban la amenaza comunista. En los primeros años de Reagan fue cuando se cometieron en El Salvador las masacres más grandes, que dejaron miles y miles de víctimas, masacres a civiles, no combates, sino que masacres a civiles. Entonces, posteriormente Estados Unidos, cuando ya había conseguido su objetivo estratégico, que es en cuanto a la Unión Soviética, ya cedió y mostró su lado democrático y presionó al gobierno de El Salvador a que sí llegara a un entendimiento con la guerrilla para alcanzar unos acuerdos de paz. Les dio permiso para poder negociar los acuerdos de paz, algo que décadas anteriores era impensable que se negociara con cualquier organización de izquierda. Eso quería. Carlos, levantaste la mano. Te escuchamos. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mira, yo recuerdo, y tal vez Alejandro también, y un poco más que yo también, nosotros en el 84-86, en ese periodo, en nuestra UTN, como integrante del centro estudiante, vino a participar un delegado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y dio unas charlas en el centro de estudiantes y bueno, a toda la universidad. Y yo me acuerdo dos cosas muy importantes que había dicho en ese momento. Una era que prácticamente el 50% del territorio de El Salvador ya estaba con hegemonía del frente, pero que no podían avanzar políticamente por cuestiones básicamente internacionales, de que no lograban cuestionar apoyos para que de tomar el gobierno sea reconocido y puedan llegar al éxito. Ese era uno. Y la otra que me acuerdo, que lamentablemente en aquel momento lo vi muy, muy claro, pero hoy tengo dudas, cuando hablaban de las modificaciones y las revoluciones sociales, nos dijo, en El Salvador, el campesino no tiene otra que agarrar el fusil y tratar de liberarse, porque si no se muere de hambre en el monte, cosa que está muy lejos de suceder en Argentina. Eso fue hace 40 y pico de años, ¿no? Y te quería comentar esto para ver cuál es tu opinión. Sí, gracias. Fíjate, gracias. Que efectivamente, si la guerrilla pudo haber ganado, el FMLN pudo haber hecho la revolución triunfante, y no es exageración, pero sí pudo haber sido quizás a la altura del 83, 1983-84. Acá lo determinante en eso fue la decisión de Ronald Reagan de impulsar un enorme apoyo militar, porque para el 84 prácticamente el FMLN ya había vencido al antiguo ejército, ya no había antiguo ejército. Ya, entonces, pero fue la inyección millonaria de Estados Unidos la que propició reclutar, primero que acá era reclutamiento forzoso de toda la gente. Mi familia, yo tengo muchos familiares que fueron reclutados a la fuerza, muchachos de 14, 15 años, que eran al ejército y ahí estaban.
para pagar a los soldados rasos, ahí tenía que haber un fondo. Entonces, todos esos fondos provenían de Estados Unidos. El armamento fue cambiado totalmente, modernizado por Estados Unidos, e incluso les hicieron cuarteles. Pero aún así, el FMLN dio unos golpes heroicos. Creo que en ningún otro lado, quizás tal vez en Vietnam, pero una de esas fortificaciones hechas totalmente contra insurgentes, diseñado por ingenieros militares estadounidenses, fue tomado por el FMLN, fue destruido por el FMLN en el 83 en Chalatenango. Entonces, si no hubiese sido esa intervención, definitivamente hubiese un triunfo. Puede haber otras valoraciones que al inicio del conflicto en los 80, el FMLN tuvo algunos desaciertos, como por ejemplo en el 81 se lanzó una ofensiva que se le denominó ofensiva final, cuando en realidad fue la inicial, pero se tenía la valoración de que iba a suceder muy parecido a lo de Nicaragua, una insurrección popular. Eso no sucedió. No, el momento de insurrección había pasado meses antes, cuando habían asesinado a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue una figura muy importante para el proceso de transformación salvadoreño. Yo lo menciono porque en otros países la Iglesia Católica casi en su conjunto estuvo vinculada a los sectores dominantes, pero en el caso de El Salvador, una buena porción de la Iglesia Católica se puso al lado del pueblo. Incluso hubieron sacerdotes que fueron combatientes y bueno, en el caso de Monseñor no fue combatiente, pero se convirtió en una voz de defensa de los derechos humanos, cosa que en aquel entonces era considerado comunismo. Entonces, bueno, sí, posiblemente para el 84 ya se tuviese ese dominio territorial, pero fue definitorio el apoyo de los estadounidenses. Eso fue de ahí y para afuera. El Frente sí tuvo una, que es para estudiarse, una excelente capacidad diplomática. Incluso llegó un momento en que el Frente tenía más representaciones diplomáticas en más países que el mismo gobierno salvadoreño. Entonces, y hubo muchísima solidaridad. Nosotros recibimos muchos internacionalistas y aparte que en sus países también había una sintonía con el proceso salvadoreño que contribuyó también pues sí, a hacer resistencia y a concientizar en cada una de sus tierras. En la segunda aseveración, lo que pasa es que el campesino, para agarrar el fusil en El Salvador, tuvo que sufrir mucho, tuvo que ver muchas, pero muchas violaciones de derechos humanos, tuvo que experimentar en carnes propias, no solo la pobreza, porque pobres durante mucho tiempo se había sido pobre y se había, como decían los antiguos sacerdotes, sufrir con paciencia, porque cuando te mueras te vas para el cielo. No, aparte de la pobreza, cuando ya empezó a incrementarse el accionar de los fascistas, de escuadrones de la muerte, mucha persecución a líderes del campo y el sadismo con que se cometían los crímenes, gente, por ejemplo, hace poco me contaba una amiga de que su abuelo, que era dirigente sindical y muy relacionado al campo, lo crucificaron, o sea, lo torturaron, lo crucificaron y lo dejaron en una zona rural. Entonces, el sadismo con que se hacía generó también una respuesta. Muchos miembros del Frente Farabundo Martí fueron víctimas o familiares de víctimas que dieron una respuesta a través de la vía armada porque realmente no había otro camino. La vía electoral se había agotado, se había redemostrado que eso ya no era. La lucha de calles se salía masivamente por decenas de miles y eran ametrallados impunemente. De esos hay videos en YouTube, incluso del entierro de Monseñor Romero, que ni siquiera ese día lo respetaron, ametrallaron a la gente. Entonces, están en los videos, está en YouTube. Le voy a pasar el link a Karina. Entonces, el campesino se decidió a actuar porque ya la situación era totalmente inaceptable, era invivible ya en El Salvador. Era eso o huir del país. Carlos, vamos bien por ahí. Eran esas las preguntas. Sí, sí, totalmente. Y Perfecto. ahora que lo que mencionó, recuerdo también que había dicho esto de que tenía más representaciones diplomáticas que el Estado formal.
Pero como decía General Perón, la verdadera política es la política internacional. O sea, no terminaron de resolver lo internacional para poder tomar el poder en aquel momento. En el contexto de los 90 y un poco llama la atención el personaje, ¿no? Que ha sido reelecto recientemente en El Salvador, este presidente que eh, tiene, parece que muchas caras, no se llega a entender muy bien. Yo les contaba en algún momento a algunas compañeras y compañeros, en mis aulas con estudiantes de ciencias sociales de primer año, que son niños de 12 años, y vemos construcción de la ciudadanía, derechos humanos, derechos de niños, y ellos ven fascinados, pero una gran parte, y nos pasa con otros colegas con los que hablamos, está muy bien, te dicen, está muy bien que le hagan eso, está muy bien lo de las cárceles, y ha aparecido una fascinación, digamos, por ese sadismo y esas violencias, que por un lado, digamos, cuando uno va haciendo algunas críticas, te dicen, bueno, pero si esa gente que es mala, ¿no? Y te ponen en ese lugar, niños, adolescentes construyendo una ciudadanía, pero pasa también que hay una mirada de legitimación de ese tipo de fuerzas, digamos, del Estado represivas. Entendiendo la historia que vos fuiste contando de El Salvador, esto no es nuevo ni es ajeno a esas experiencias de las violencias del Estado. Un poco para rastrear y seguramente surjan las preguntas bueno, ¿qué está pasando en El Salvador hoy? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué ha pasado en los 90, en las oleadas, en gran parte de la región, las oleadas neoliberales con gobiernos que han privatizado, que han expoliado? Pero ¿cuál es la situación que ha llevado a este contexto de El Salvador hoy? Ok. Sí, efectivamente, después se firman los acuerdos de paz, es un empate histórico. Se logró por parte de la guerrilla desmontar la dictadura, todos los cuerpos represivos, el ejército grande, además que también el financiamiento de Estados Unidos hacia la dictadura se acabó, porque ya no le era necesario. Ya. Entonces, se empezó un proceso democrático, que esto es muy importante, porque antes de 1992 no habíamos conocido proceso democrático, no se había respetado la voluntad del pueblo en su conjunto. Fue hasta en 1992 para acá que se comenzó. Es una joven, pero muy joven democracia. Eh, y por parte, bueno, la derecha, la oligarquía, el empate para ellos significó que no se pudo cambiar el modelo económico. La guerrilla no pudo establecer su modelo, que básicamente giraba en torno al socialismo, no de una forma unificada y clara, porque habían diversas, fue muy amplia esa alianza del FMLN, pero digamos, sí confluían en una visión socialista. Pero como también se da la caída de la Unión Soviética y todo el bloque socialista, eso también tiene su impacto dentro del mismo FMLN, donde hay algunos sectores que ya también creen que ya no es viable la ruta socialista. Entonces, en, ese, en esos años tan decisivos, 92, 93, 94, donde hay mucho miedo también por parte de los combatientes, porque no saben si se va a respetar los acuerdos de paz o es solo una treta para venir después otro exterminio, como también pasó en Colombia, ¿verdad? Eh, bueno, nace el FMLN y empieza a enfrentar los recientes programas de ajustes estructurales que recomendaba el Fondo Monetario Internacional y que toda América Latina lo hemos sufrido. La ola de privatizaciones y toda esa serie de mecanismos que nos empobrecieron como país. Entonces, la oposición en el país giraba básicamente en torno al FMLN y todas organizaciones sociales que eran amigas, aliadas o simpatizantes del FMLN. Se logró, quizás el triunfo más significativo que tuvo es detener la privatización de la salud pública. Estaba ya para el año 2000, 2002, y ahí hubo una figura muy importante que venía desde el tiempo desde antes de la guerra, que es, creemos nosotros, de los mayores teóricos de El Salvador, se llama Chafik Handal, un dirigente comunista, amigo de Hugo Chávez, amigo de Fidel. Entonces, alguien que cuando se cae la Unión Soviética se reúnen con algunos dirigentes de partidos comunistas y establecen prácticamente que si bien ese modelo cayó, pero la vigencia de emancipación a través del socialismo seguía todavía vigente.
Entonces Chafik se pone al frente de esa resistencia contra la privatización de la salud y se logró frenar. Sin embargo, en otros campos de la economía sí se estableció de lleno el neoliberalismo, tanto así que lo más, digamos, simbólico es que el país renunció a su moneda nacional y adoptó el dólar en el 2001. Entonces se preparaban también en eso otras manifestaciones. Lastimosamente, en nuestro país es el Valle de las Hamacas, le decimos acá, es terremotos muy frecuentes, y ese año precisamente nos pegó uno fuerte, y eso demandó todas las fuerzas sociales, más que todo desmanteló las fuerzas sociales. Entonces la dolarización entró casi sin resistencia, muy poca, más allá de lo que podía analizar desde la izquierda, y bueno, perdimos soberanía monetaria. Eso lo llevamos hasta ahora, y eh, quitarlo es muy, pero muy complicado. Entonces, en el tiempo del neoliberalismo se fueron acumulando la desigualdad, la pobreza, se fue cada vez, otra vez retomando la criminalización de los movimientos sociales, se empezó a amenazar con la privatización del agua, entonces hubieron organizaciones sociales que estaban en resistencia, entonces cada vez el neoliberalismo iba creando sectores, incluso que ya no venían de la izquierda, sino que sectores pequeños burgueses, pequeños empresarios que eran afectados, que ya estaban inconformes con su gobierno desde entonces. 20 años gobernó acá un partido que se llama ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, sumamente conservadora y fascista. Entonces se fueron acumulando descontento hacia el neoliberalismo. Chafik fue el último gran candidato del FMLN, Chafik Handal, y con él incrementó mucho, y eso que se le hizo una campaña anticomunista, incluso donde Estados Unidos se involucró, que nos iba a deportar a nosotros. Una característica de salvadoreños: somos 9 millones de salvadoreños. De esos, 6 vivimos en El Salvador y casi los 3 viven en Estados Unidos. Es decir, casi un tercio de nuestra población vive en Estados Unidos. Entonces, la amenaza de deportación implica una gran presión para toda la sociedad. Entonces, Chafik no logró la victoria, pero sí subió enormemente. Él falleció cuando venía de la toma de posesión de Evo Morales, le dio un ataque al corazón y falleció. Y eso, bueno, trajo que se unificó todavía más el partido, y las fuerzas de resistencia ante el neoliberalismo se solidarizaron y emprendieron casi que como una campaña por la memoria de Chafik, ¿verdad? Entonces, y se llegó a buscar un aliado de la sociedad civil, alguien progresista que también estuviera en contra de las medidas neoliberales, y ese aliado fue un periodista que se llama Mauricio Funes, con el cual el FMLN y todo un abanico de fuerzas sociales logró por primera vez en toda la historia que la izquierda llegara al Ejecutivo. Hubo muchísima esperanza, muchísima expectativa, pero es mucho, o sea, la gente estaba entusiasmada con esa candidatura, con lo que podría significar para el país. Hubo unas expectativas gigantescas, que se esperaba que con ese gobierno, se empezara a revertir todas las secuelas económicas que se tenían. Pero también el gran problema salvadoreño que había crecido desde el 92, bueno, un poquito antes, es que como Estados Unidos había deportado pandilleros porque las pandillas inician en Estados Unidos, en el sur de Los Ángeles, los habían deportado, y estos, al venir acá, llegaron justo en un momento en que se estaban desmantelando los cuerpos represivos, los cuales no solo reprimían a los luchadores sociales, sino que también al crimen en general, eran parejos, digamos. En un momento que se estaba conformando que se respetaran derechos humanos, en un momento en que había incluso la Policía Nacional Civil, ahí nace después del 92, entonces está en un proceso de conformación. Entonces, había un espacio, un vacío, que las pandillas lograron meterse e ir creciendo pero muy rápidamente, captando jóvenes, muchos jóvenes con familias desintegradas por la guerra, otros jóvenes con familias desintegradas por la migración. Entonces la pandilla fue convirtiendo como una especie de familia, que en un primer momento solo eran juntarse para los vicios y para pedir dinero, pero que cada vez iban con un sofisticado método. Hubo un gobierno de derecha en el 2004 que emprendió el manodurismo, la mano dura, porque ya las pandillas sí ya operaban, ya cometían crímenes, pero con el manodurismo hizo toda
barrida, recolección de pandilleros y los metían en cárceles, incluso hasta gente que no era pandillera. Y eso le dio un salto de calidad al crimen de las pandillas, porque al estar ahí todos reunidos, estar intercambiando sus métodos, sus mecanismos, sus cosas, se sofisticaron muchísimo más. Entonces, cuando salieron de ahí, y como no había un proceso que tuvieran pruebas para condenarlos, entonces eran liberados a la semana, ¿verdad? Entonces, cuando salían de ahí, y después eran tal vez recapturados, había algunos que eran recapturados hasta 10 veces. Entonces, a partir de ahí, las pandillas incrementaron su accionar y se perfeccionaron su mecanismo de recolección de dinero a través de la extorsión, algo generalizado en El Salvador, que lastimosamente todos lo sufríamos, y que había una amenaza que era una amenaza real. O sea, si no cumplías con el pago financiero, te podían matar, eso es correcto. Entonces se convirtió en un poder fuertísimo. Entonces, cuando llega el gobierno del FMLN, está ya el problema de las pandillas gigantesco, enorme, era una realidad. Entonces, Mauricio Funes, un aliado, en un primer momento, los primeros años, 3 años, se conflictó con el frente. Eh, se conflictó, no quiso ser el presidente del FMLN, sino que él por él. Entonces eso también trajo muchos entorpecimientos dentro del gobierno. Fue hasta el último año que Mauricio Funes retornó otra vez a dar el respaldarazo al FMLN en su segunda candidatura. Pero hubo una gran frustración, porque se esperaba mucho de ese gobierno, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo simbólico, porque, por ejemplo, algo simbólico, acá en El Salvador en diciembre del 81 hubo una famosa masacre que se llama El Mozote. Exterminaron a 1000 personas. De esas 1000 personas aproximadamente eran 700 menores de 12 años. Eso la dictadura lo negó todo el tiempo, pero fue después de los acuerdos de paz que precisamente forenses argentinos vinieron a colaborar y obviamente los huesitos eran de niños, no había otra cuestión. Y el hechor, el protagonista de eso, un líder militar que llamaba Monterrosa, tenía todos estos años un cuartel, el máximo cuartel en el oriente del país, con su nombre. Entonces, muchos esperaban que por lo menos el gobierno del FMLN le cambiara simbólicamente el nombre de eso, y eso no se hizo. Entonces, yo lo menciono porque los sectores que venían de luchar vieron como hasta en cuestiones simbólicas esa insatisfacción. No digamos todo lo demás, que la economía, una economía dependiente, pequeñita, muy dependiente de Estados Unidos, también no tenía muchas posibilidades de crecer. Y que la derecha oligárquica, junto con Estados Unidos, se encargó todo el tiempo de sabotear y minar a través del Poder Judicial, que ya para ese entonces era en América Latina todo el otro brazo con que se imponían los dictados de las élites, el Poder Judicial, que entorpeció. Con todo y todo, se ganó un segundo periodo, como decimos acá, raspado, al límite, por unos pelitos se ganó. Todavía tuvimos un segundo momento de confianza por parte de la población. Ya fue un compañero que fue comandante del FMLN, el presidente Salvador Sánchez Serén, pero que en su periodo incrementó el sabotaje financiero a través de lo judicial. Si necesitamos un préstamo, se aprobaba un préstamo, pero la Sala de lo Constitucional lo bloqueaba porque decía que no se había discutido lo suficiente. Si se aprobaba un proyecto de modernización de los autobuses en San Salvador, la Sala lo suspendía porque había alguna cuestión administrativa que no estaba. Entonces, cualquier mínimo detalle que sirviera para entorpecer, ellos lo ocuparon esa sala. Y hubo errores propios, eso es innegable. Las administraciones, hubo errores de acomodamiento, de algunos pocos casos de corrupción, hubo también algunos casos de nepotismo, cuestiones que no van con la ética de izquierda. Y por lo tanto, la derecha lo señalaba, y no hay peor cosa que la derecha te señale verdades. Entonces, cuando te lo señalaba, lo magnificaba y fue creciendo un descontento. Entonces, teníamos sabotaje, teníamos debilidades propias, ¿verdad? Limitantes propias. Una de las limitantes es que el partido adoptó una visión de que para ir a elecciones hay que ganar con candidatos que sean populares y que tengan un cierto nivel económico para financiar buena parte de su campaña. Entonces, una política de alianza
que tenía al principio eso, pues gente, digamos, progresista o amiga que tuviera esas características. Ahí entra Nayib Bukele como aliado. Se buscó en su municipio, cerca de San Salvador, a las afueras, pequeñito municipio, y se le propuso, y él aceptó, y fue candidato y ganó esa pequeña alcaldía. Y desde ahí, y esto sí ya es mérito de él, supo vender su proyecto como novedoso, como nuevo, como agradable, y tocó mucho lo que vos decís, Cari, lo de los jóvenes. Yo bien me acuerdo que un proyecto emblemático que lanzó fue un globo y que lo nombró que era un satélite y que alcanzó tantos metros de altura y que el satélite, y lo empezó a difundir y toda la sensación, miren qué muchacho novedoso, tiene ideas. Entonces, eso pegó con muchos sectores de la población. Entonces, como el FMLN había llegado a un desgaste en el gobierno, porque no se habían cumplido las expectativas, la capital estaba en riesgo, o sea, no, estaba ya en manos de la derecha y era muy poco probable que se ganara. Entonces, la dirección de ese momento del partido buscó a Bukele para que dejara del pueblito y pasara a ser alcalde de la capital. Ese aliado, lo repito, aliado, porque después para el nivel internacional se dice, Bukele viene del FMLN, y se puede creer que viene del FMLN revolucionario, y no, un aliado que tenía su concepción propia, su familia que era empresaria, había tenido choque con algunas transnacionales, me parece que con la McDonald's, por una cuestión de negocios, de comida rápida. Entonces ellos no habían sido parte de la oligarquía, su familia, entonces había sido incluso atropellada por esa oligarquía. Entonces eran progresistas. Y ya en la capital, ya él ya establece su agenda, como lo había hecho en su pequeño municipio. Y esto sí creo que es muy hábil, creo que no hay político más hábil en lo comunicativo. Se fue vendiendo y aprovechaba cualquier mínima situación para engrandecer su figura. Y como notó que el desgaste del FMLN ya era notable, empezó ya a atacar al gobierno del FMLN, a señalarle cosas también. Entonces, y tuvo una respuesta también de algunos funcionarios que lo hacían ver como víctima a él, al pobre que critica las cosas que están mal, se le ataca. Entonces fue creciendo esa figura de víctima, alimentándose, hasta que llegó a un nivel en que hubo un rompimiento producto de una discusión que hubo en el Consejo Municipal entre él y otra concejala del FMLN, y fue expulsado. Fue expulsado, con lo cual a él se le abrió las puertas para que pudiese irse con otro partido y competir para cualquier cargo. Lo decimos porque a estas alturas, si a él se le hubiese sancionado, él por la legislación de ese momento no podía optar a ningún cargo político. Si él se hubiese sancionado el FMLN, él no hubiese sido presidente, porque las leyes le impedían ir por otro partido. Entonces, se le dejó el camino libre y él lo aprovechó. Y fue construyendo la narrativa de que era el salvador del país. Y como venía del FMLN, entonces para afuera se creía efectivamente que era de izquierda. Y entonces ganó la presidencia. La ganó, sorteó varios obstáculos que tuvo, incrementó eso de que era la víctima, y bueno, ya se dio el primer gobierno de Nayib. Cuando gana Bukele, hay que decir, el gobierno de Trump lo abraza. Bukele considera a Trump su amigo, su aliado. Incluso va a una conferencia, creo que se llama Instituto Harrington, algo así, de conservadores, en donde él hace clip con los conservadores. Y ahí hace declaraciones en contra de las recién relaciones diplomáticas abiertas con China. Y se plega a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene toda una política continental de no migrantes y El Salvador adopta ser un tercer país seguro, o sea, un tapón, ¿verdad? Para que no pasen los migrantes, muy en sintonía con Trump. Estados Unidos, Trump incrementa la agresión contra Venezuela, pues Bukele expulsa a los diplomáticos venezolanos, los echa y se burla en Twitter y establece una forma bien autoritaria. Lo que Bukele no hizo fue romper con China, aunque Trump tenía una ofensiva contra China. Bueno, pero en todo lo demás se fue consolidando con un gobierno autoritario y en ese momento
lo reafirmo, muy amigo de Trump. Hubo un momento en uno de los comentarios de esos arrebatos que le agarra a Trump que dijo: El Salvador es un hoyo de mierda. Entonces el gobierno salvadoreño en silencio, no protestó, no dijo nada, nada. Cambia la administración y llega Biden. Y como Bukele había mostrado simpatía por Trump, Biden de una forma, si sabrán por qué, muestra distancia y le señala a Bukele las cosas que efectivamente había venido cometiendo mal. El autoritarismo, violación de derechos humanos, ya se veía la presidencia inconstitucional, incluso lo tildan así, como es Estados Unidos reconoce que es inconstitucional que aquí en El Salvador intentasen la reelección, y todo eso tensa la relación de Bukele. Y es que Bukele ahí da unas declaraciones que también a nivel latinoamericano uno las familiariza con la izquierda. No somos patio trasero, los imperialistas que nos quieren mandar, etcétera. Pero es una disputa con esa administración, con la de Biden. Entonces, y eso hace que Bukele se acerque más a China, que no rompa, sino que establezca relaciones, va a una visita a China, tiene contactos con Rusia, busca ampliar sus relaciones con las monarquías del Golfo Pérsico, y bueno, es muy pragmático, muy, muy, muy pragmático, claro, sin tensar demasiado la relación con los Estados Unidos. A estas alturas, la administración Biden ya le bajó la tensión, ya tiene una normalización plena con esto. De acá, digamos, había bajado mucha la presencia de la USAID, ahora ya está nuevamente, ya está Cuerpos de Paz actuando, ya están toda la estructura esa que Estados Unidos tiene para penetrar, están. En la toma de posesión, ya nunca más Estados Unidos volvió a decir que era inconstitucional, estuvo en la toma de posesión representado por la delegación más grande que estuvo. Eh, entonces, lo va sobrellevando. Y creo yo que Bukele tiene mucha seguridad que en Estados Unidos va a retornar Trump, y por lo cual van a volver nuevamente a su sintonía inicial. ¿Cuánto recorrido? Ale, abriste el micrófono. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, bueno, tengo recuerdos de lo que nombraba Carlos de aquella época, aunque éramos muy, muy jóvenes, ¿no? En esa época no se guardaban registros, o por lo menos no se nos guardamos registros de audio, así que cosas que se acuerda Carlos, yo no me acuerdo, y yo me acuerdo de algunas cosas que me sigue quedando hoy en día, ¿no? Un comentario y una anécdota. Me acuerdo que el compañero que vino dijo que ellos se habían dado cuenta que, pragmáticamente, ¿no? Que no era solamente el tema de la revolución, no era solamente tomar el Palacio de Invierno, no se podía tomar literalmente de esa manera, ¿no? Que es una frase que me quedó dando vuelta mucho tiempo y que puede tener muchas reinterpretaciones, ¿no? Bueno, son muchos años y la pregunta no se hizo, y quizás no sirve porque esa pregunta uno la reelabora después de 40 años, ¿no? Pero son más o menos 40 años, pero me quedo pensando con la exacerbación, por lo menos teniendo la experiencia acá en Argentina y hablando así muy en general, de la faz militar por sobre la faz política, ¿no? Que se vio bastante acá en Argentina, eso se autocritica bastante acá en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, yo era uno de los pocos, no sé, uno de los pocos, pero uno de los que tenía, no era el coche mío, era el coche de mi viejo. Y bueno, el compañero no me acuerdo cómo había sido la organización, pero era que vino, yo no participé, que viniera, no me acuerdo si lo llevé yo ese día, pero se hizo de noche, eso obviamente, y había que llevarlo de vuelta. Entonces, claro, no sé, no me acuerdo, serían las 10 de la noche, 9 de la noche, no me acuerdo. Entonces, claro, yo iba con el coche mío, creo que íbamos hacia Capital, y claro, yo paraba en los semáforos, ¿no? Porque los semáforos estaban en roja y había que parar. Y me acuerdo que éramos como 4 o 5 en el coche, no me acuerdo ahora. Entonces uno de los compañeros me dice, trata de ir más rápido y no frenar en los semáforos porque estamos todos indocumentados.
si nos para la policía. Y yo digo, pero es al revés. No, 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 vos hacé lo más rápido que pueda. Bueno, me callé la boca, aceleré, y no sé dónde llegamos ni cómo, pero bueno, una anécdota después de casi 40 años, ¿no? Que bueno, reflotar un poco lo que fue el centro estudiante en esa época y la administración de nuestro mejor decano en toda la historia, que fue Victorio Denuccio, ¿no? Ahí sigo Esa pasando breve... la palabra. Ale, ibas a decir algo más. No, esa breve anécdota y reflexión, nada más, ¿no? Simplemente un comentario, ¿no? Gracias. Levantó la mano Anaí. Hola, compañeros. Bueno, nosotros acá, vos decís, Salvador, y decís Bukele, Maras, y que es nacionalista y no es como Milei. ¿Por qué lo apoya el pueblo? ¿Qué encontró en medio de tanta violencia, paz y económicamente, como acá estamos ahora, sin inflación, pero para abajo? ¿Qué le encontró el pueblo a Bukele? Gracias. Principalmente el resultado en seguridad, porque en lo económico, como mencionaba hace un rato, en Salvador siempre han habido muchísimos pobres. Para levantarse contra la dictadura fue porque vieron la necesidad de hacerlo. Después de los acuerdos de paz, en lo económico siempre siguieron habiendo pobres, pero ahora ya no era la dictadura, ya no era el terrorismo de Estado el que azotaba, sino que eran las maras, y ahí era más complicado porque es la sociedad, las maras es producto de la sociedad. Entonces, el resultado que ha tenido en seguridad es lo que le han logrado mantener todo el apoyo que tiene hasta ahora, pero hay que hacer algunas aclaraciones. Él critica mucho que en los gobiernos anteriores hubieron algunos pactos, algunas pláticas entre líderes políticos y líderes pandilleriles. Eso lo mantuvo, es parte de su narrativa en seguridad, que los anteriores jugaron con la vida de los salvadoreños, pactaron con la vida de los salvadoreños. Es una forma manipulada, pero lo que quiero resaltar es que hoy el gobierno Bukele también ha negociado y ha transado con los líderes de las principales maras de este país. Aquí ya varía el análisis, pero lo que sí es cierto es que sí lo pactó al inicio. El análisis varía porque algunos creen que puede ser que todavía ese pacto se mantenga firme y quienes estén agarrando sí es a la base de las pandillas. Pero los líderes que ya están enquistados en estructuras criminales ya continentales, estos siguen siendo protegidos. Esa es una. La otra valoración es que dicen que él engañó a los líderes de las pandillas y que pactó un tiempo para ganar y golpearlos. Lo cierto es que hay mucha investigación periodística. Yo recomiendo un periódico que se llama El Faro. Hay toda una sección de eso donde está elfaro.net. Están las múltiples evidencias de pactos que Bukele ha tenido con líderes, cómo los protegió en las cárceles, cómo sacó a líderes de las cárceles, cómo incluso los llevó a sacarlos para Guatemala, los protegió. Y por cierto, uno de ellos, en ese momento que estaban tensas las situaciones con Biden, fue reclamado para que se extraditara a Estados Unidos, porque supuestamente estaba preso en El Salvador. Entonces se negó el gobierno salvadoreño. La sorpresa es que las autoridades mexicanas lo agarran a ese líder pandilleril en Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe y lo deportan. Pues hoy está en Estados Unidos, le han de haber sacado toda la información. Estados Unidos sabrá cuándo lo va a ocupar, en el momento que lo convenga. Pero el punto inicial es que sí hubo un pacto inicial. Sí ha habido mucha represión contra los pandilleros y eso ha bajado notablemente, eso es una realidad. También una realidad que se han llevado a justos por pecadores, como dicen acá. Se han llevado a cualquiera que no sea pandillero, porque aquí ya entra la subjetividad de los policías o los soldados, porque ya también se le ha dado más preponderancia al ejército. El soldado te puede detener y ya son como 6.000 casos, 7.000 casos de personas que fueron encarceladas bajo el régimen de sección y que al final no le demostraron ninguna vinculación con pandilla, pero han estado presos. Recién acabo de leer uno que estuvo 18 meses, el hijo de un líder indígena, de los pocos que quedan,
Se están llevando también luchadores sociales bajo el régimen. Y como en el régimen no se tiene derecho a la defensa, usted no puede ver a su abogado. Media vez entra a las cárceles, su familia pierde todo contacto con usted. No saben en qué cárceles de todas las cárceles del país puede estar. Entonces, pues, la familia tiene que pagar una cuota para que le den alimentos. Ya hay muchos testimonios que esos alimentos no se dan porque hay muchos que ya van más de 200 muertos dentro de los penales por hambre. Entonces, hay todas unas organizaciones que se han conformado en torno a eso, que están pagando justos por pecadores. Pero la sociedad salvadoreña a este momento todavía lo ve como sabe que hay gente inocente que va a parar a la cárcel, pero como un mal necesario para que se queden los verdaderos criminales. Eso hasta que no les toca a un familiar. Cuando ya les toca a un familiar que ellos saben que es inocente, ya, ahí cambia ya la concepción. Pero por el momento su gran resultado es seguridad, porque en lo económico estamos muy mal, muy, muy mal. La inflación altísima, la migración sigue, desempleo estancado. En la situación económica el poder adquisitivo ha bajado, la pobreza va subiendo y la desigualdad se está acrecentando. Entonces es sobre todo el resultado en seguridad, que era, digamos, lo que más nos apremiaba, lo que le ha permitido mantener esto y ha logrado tapar todas sus otras falencias de corrupción, que hay un montón de casos de corrupción, de nepotismo, de abuso de poder, todo lo que criticaron, ellos lo han hecho y lo han magnificado, pero el resultado de seguridad les sirve para tapar todavía eso. Gracias. Marcelo y después Carlos Bernabé, ¿verdad? Yo le quería preguntar a Juanjo, porque evidentemente es algo que pareciera, supongo que es una política de un Departamento de Estado, ¿no? De Estados Unidos, el copamiento y la dirección del Poder Judicial. Entonces, ¿ustedes qué análisis hacen? ¿Cómo, cómo ¿Cómo se imaginan poder resolver el tema del Poder Judicial? Algo que nosotros también tenemos, ¿no? No solamente ustedes en El Salvador o nosotros aquí en Argentina, en otros países de nuestra América, el Poder Judicial es un órgano copado por intereses norteamericanos y que lo hacen funcionar desde el norte para defender y posicionar sus jugadores. ¿Ustedes qué análisis hacen o cómo se imaginan poder resolver este punto de conflicto, ¿no? Yo creo que ahí primero una autocrítica desde nuestro gobierno se fue muy, muy bien portado en eso. No se quiso develar las lógicas políticas que hay detrás del Poder Judicial. Bukele sí lo ha hecho. Bukele ha hecho una limpia del Poder Judicial. Ha puesto a gente totalmente afín, desde la sala de lo constitucional, la que dice que es constitucional y que no, hasta jueces. Entonces, ha señalado, ¿verdad?, lo corrupto del sistema judicial, etcétera, su narrativa, pero para imponer a su gente. En el gobierno de izquierda no se tuvo eso, siempre el discurso fue, esa resolución no la compartimos, pero la respetamos. No la compartimos, pero la respetamos. Eso fue un triángulo. Incluso hubo hubo una movilización en la que yo estuve y nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia y hubo una demostración un poquito respetable de fuerza, pero incluso se nos llamó a que calmáramos los ánimos de parte de los compañeros en el gobierno, que nos calmáramos los ánimos porque no era la forma, y no sé qué. Entonces, el Poder Judicial está cooptado por la derecha. Lo mínimo que debe hacer es denunciar esos poderes de que está. Y solo con organización popular tener la fuerza para empujar un cambio. Porque ahora que estamos fuera del gobierno es muy, muy poco lo que puede hacer en ese organismo. Bukele se está instalando. Por ejemplo, este periodo de Bukele es inconstitucional. Hay 6 artículos de la Constitución clara, y no hay donde perderse, claramente lo prohíbe. Pero como él puso a su sala de lo constitucional, la sala le dio el aval y dijo, no, sí puede. Entonces, él se ha instalado. Incluso hay lecturas tan como que dentro de los artículos de la Constitución hay artículos escondidos
que son los que avalan a la... Entonces, cuestiones así, argumentos así de absurdos, pero tienen el poder judicial y lo están consolidando, lo están fortificando, y aquel que se sale de su línea es excluido o es perseguido o es de todas formas. Entonces, creo que aquí, ahorita nosotros como frente, como Estado y como izquierda en general, lo mínimo que se hace es la resistencia y la denuncia, porque sí estamos en un momento en que tenemos mucho acoso, mucho acoso a los luchadores sociales, a los que defendemos derechos humanos, cualquiera. Siempre hay la amenaza, ¿va? Te vamos a echar el régimen de excepción. Incluso a los pobres vendedores ambulantes del centro de San Salvador, hoy se mostró mucho el centro de San Salvador, acá se ha vendido mucho el cambio porque efectivamente antes habían muchos, pero muchos vendedores, era como un mercado gigantesco, porque la economía de El Salvador, o sea, la informalidad es la única forma de subsistencia. Entonces, se quitó a los vendedores y la amenaza era, si no se va, le echamos al régimen. No importa si era criminal o no, la cuestión es que tiene que hacer lo que dice el gobierno, si no viene la amenaza del régimen. Ahorita, en esta semana, cuando él la semana pasada que tomó posesión, capturaron a 2 compañeros que fueron dirigentes uno fue dirigente del FMLN, fue comandante, ya está muy avanzada de edad, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, está recién operado del corazón, y lo acusaron de que estaba planificando un magnicidio contra Bukele, y le pusieron ahí como una especie de cohetes y todo eso. Entonces se inventan cualquier cosa para siempre verse ellos como que son los atacados. Y como tienen un sistema judicial, les aplican toda la ley. Entonces los abogados de estos compañeros han expuesto que no hay ningún indicio, no se sabe si esa foto fue tomada en la casa de ellos o tomada en cualquier otro lugar, no hay ningún nexo, no hay una cadena de evidencia que respalde eso. Entonces están inventando acusaciones para alimentar su narrativa mediática. Entonces el Poder Judicial, hoy Bukele se sacudió la injerencia que podían tener de afuera, porque Estados Unidos sí peleó mucho para que la Sala de lo Constitucional se mantuviera. Entonces, ese fue como un punto de los más enconados, pero él ha puesto a su gente. Entonces, ahorita actúan a lo que dice el presidente, así como actúa el ejército, como actúa la policía. A vos te pueden llevar preso no porque hayas cometido un delito, simplemente porque te digan, capturen, como una monarquía absoluta, casi que por ese camino va. Entonces, no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso. Es en el ambiente en que estamos, en el ambiente en que nos desenvolvemos, y teniendo una enorme maquinaria de propaganda que lo muestra él como el éxito, y que ya es el éxito para nivel mundial, pues que es como y muestra toda una telenovela muy bien armada, de que ves a su esposa en el balcón, o sea, es la estética de la política para la dominación. Creo que este tipo lo ha llevado a otro nivel. Claro, él es publicista, ¿no? Sí, Lo tiene muy claro eso. sí. Sí. Manejar los medios y manejar el discurso mediático es fundamental, que es algo que también quienes nos movemos en el campo popular a veces nos falta un montón, ¿no? Apoderarnos de ese lugar de lo comunicacional, que es importante. Te hago una pregunta más, agradeciendo nuevamente, ¿no? Compañero se levantó muy temprano, 7:30, 10:30 de la mañana Argentina, así que el compañero está haciendo patria grande ahí. Me interesa la cuestión de la comunicación, porque si también hay algo que viene sucediendo que tiene que ver con un montón de discursos que durante todo el siglo XX y en el siglo XXI, en las escolarizaciones y también en el nivel superior, la historiografía, ¿no? Liberal, tradicional, viene haciendo un ocultamiento. Hay países de la región que vienen planteando no tener la disciplina de historia y tener como unas ciencias humanas muy generales. Y bueno, acá hubo recomendaciones para pensar Jóvenes y Memorias, que es un programa, por ejemplo, de la educación secundaria, donde se trabaja la recuperación y la investigación de los estudiantes adolescentes sobre la memoria de la última dictadura, y hubo recomendaciones para no hablar de terrorismo de Estado, para hablar de lo que llaman la memoria completa o la verdad completa, que es querer equiparar los movimientos guerrilleros con el terrorismo de Estado. ¿Qué sucede en la cuestión de las currículas educativas respecto a las políticas de memoria,
de recuperación de las luchas de los pueblos, qué concepciones aparecen ahí también respecto a Estados Unidos. Cierro la pregunta, compañero panameño nos contaba, ¿no?, que ya hace muchas décadas que tienen una materia vinculada a la injerencia de los Estados Unidos y cuál es el impacto que ha tenido Estados Unidos en la economía de Panamá. Sin embargo, para otros países de la región, hemos tenido como embates de transformaciones de diseños curriculares que ampliaron la mirada crítica y otros que, bueno, fragmentaron, lavaron un poco esa construcción colectiva de las memorias. ¿Qué sucede en el nivel educativo respecto a esta historia que vos nos venís contando? Primero me recordaste una autocrítica como partido en el gobierno, y es que a veces tenemos el poder y no lo usamos. Yo como soy profesor y en los procesos en que he estado me juntaba con muchos profesores, siempre nos preguntaban en el segundo año de gobierno de Mauricio Funes que cuándo se iban a cambiar los libros de texto, porque ahí se seguía el mismo discurso de los gobiernos neoliberales y de una visión bastante derechosa, y subvalorando la lucha revolucionaria que hubo del pueblo salvadoreño por la conquista de su libertad. Entonces, no se mencionaban nuestros héroes, no, nada. Y pasaron los 5 años y esos textos quedaron tal cual. Entonces vino después ya un comandante, el segundo periodo, Salvador Sánchez Serén, pero también fue muy poco el rescate de la historia, de nuestra historia, que siempre ha sido invisibilizada, siempre. Entonces fue una gran decepción, eso fue de las grandes debilidades, porque lo hacían para no incomodar a sectores de la oligarquía o los militares con los que, ¿verdad? O sea, vino hoy Bukele y una de las narrativas que ha instalado es que la guerra fue una farsa, que los acuerdos de paz también los califica así él. Eh, y él desvaloriza todo eso y lo simplifica así como que eran tan malos los de la Fuerza Armada como los de la guerrilla y como que querían darse de balas y empezaron un sufrimiento que causó a todo el pueblo. Así, de simplificado. No, obviando todas las razones históricas que llevaron a ese pueblo a crear un instrumento y dar la lucha contra una dictadura. O sea, lo banaliza totalmente. Ya este año, ya en los libros de texto, ya no viene nada en referencia al tema del conflicto, mucho menos cuestiones antiimperialistas, ¿no? Acá se fomenta, al contrario, siempre porque una cuestión es la admiración o respeto que le podamos tener al pueblo estadounidense. Otra cosa es la política del gobierno estadounidense hacia nuestras religiones, que en nuestro caso han sido totalmente desfavorables. Entonces, el gobierno actual sí está usando el poder para borrar la historia, quitar la memoria. Ha emprendido también toda una política de destruir monumentos históricos. Ya llevan bastantes monumentos históricos que los ha destruido. Los primeros meses que él estuvo en el gobierno, tuvo la política de arrancar las placas de todas las, digamos, el aeropuerto de Salvador se vende como uno de los más modernos de Centroamérica. En gran medida ese aeropuerto se modernizó en los gobiernos del FMLN. Entonces, como cada gobierno cuando hace una obra deja su placa, pues se encargó de Bukele de quitar toda la placa, y ahora las modernizaciones que están haciendo actualmente al aeropuerto ya parece como que si en su conjunto todo lo hubiera hecho Bukele. Entonces ese tapar, borrar la historia es una constante en todo, desde las obras, desde los monumentos, desde la narrativa, desde los programas educativos. Entonces ellos sí están ocupando el poder porque la narrativa es que como que la historia de El Salvador comienza de aquí, de Bukele para allá, de Bukele en adelante, porque él es, aparte que él es como el enviado de Dios, porque su discurso siempre toca el tema mesiánico. Cuando él en el 2010 y 2000, quiero ver, 19, 20, 21, 20, se toma la Asamblea Legislativa con las armas, porque se mete a tomarla, porque esa asamblea todavía no la dominaba él. En su discurso se pone a hablar y Dios le habló. Y Dios le dijo, y eso lo dijo así, Dios le dijo que ya iba a llegar su momento, que tuviera paciencia, que el pueblo salvadoreño que está con Dios lo iba a acompañar. Entonces el tema mesiánico siempre, siempre, siempre está muy, muy presente. Y claro, porque tiene muy estudiado a nuestra población, que es muy religiosa, muchísimo, y sabe cómo conectar esas cuestiones. Entonces lo comunicativo desde los medios, desde las currículas, pero también desde nuestros espacios. Por eso creo que es muy importante estos esfuerzos que se hacen, que hacemos todos
porque en algo contribuye, en algo. Y creo que se deben multiplicar muchos más, incentivar a otros que no se han metido a que lo hagan y meterse también en otras variantes de comunicación. Aquí en Salvador han surgido varios muchachos sin vinculación política, sin vinculación partidaria, que son TikTokers y que empiezan a señalar cosas negativas del gobierno. Y entonces están conectando con sectores que los hace pensar, ¿verdad? Entonces son formas de las que hay que hacer resistencia y dar la lucha. Carlos Benrey. Sí, Juanjo, abusando un poco de tu generosidad, quería hacerte 3 preguntas y si es muy tarde, vos decime cuál respondés. Una, preguntarte cómo está el tema de la iglesia evangélica en El Salvador, ¿no? Porque está creciendo mucho en Latinoamérica. Otra, Bukele y su plan de el Bitcoin y usar energía del volcán para minar Bitcoins y qué sé yo. Y otra que es la que más me impresionó, me voy a 1932, los pueblos indígenas nahuatl, cómo es que pudieron ser eh, comunistas. Es todo al revés de la revolución nicaragüense con los misquitos, ¿no? Bueno, sobre lo último, lo que pasa es que ellos mantenían mucho su organización y el jefe, el cacique, era alguien de mucha confianza, mucho respeto, y si el cacique, en este caso Feliciano Ama, que fue el más representativo, se adhería a fortalecer, a ser parte del Partido Comunista, claro, hay que decirlo, ¿verdad? No es que ellos se formaron en comunismo, no, más que todo la premisa básica del comunismo en que, por ejemplo, la tierra debía ser de quien la trabaja. Entonces las comunidades indígenas tenían todavía en la memoria, porque 2 generaciones antes, donde ellos vivían eran propiedad de ellos, pero hubo unas reformas liberales que les quitaron, les expropiaron sus tierras para convertirlos en cafetaleros. Entonces ellos todavía vivían, tenían en su mente que habían sido robados. Y venían este partido comunista, dentro de una de sus propuestas, es que se redistribuyera la tierra, entonces conectaron. Entonces, si el líder conectó, que era Feliciano Ama y otros más, entonces, digamos, la comunidad acompañaba a su líder, ¿verdad? No es que tuvieron una ideologización. Eso no dio tiempo, fue lo más básico, era para enseñarles unas caricaturas, lo importante de la comunicación, caricaturas de que era el indígena que tenía el yugo, lo que usan los bueyes para arar, no sé cómo le dicen. Entonces, que arrastran, en vez que sean bueyes, son los indígenas los que arrastraban. Entonces, a base de eso ya hacía la reflexión. Entonces, por eso es que se sintonizó. Pero más que todo, ellos se levantaron por su propia necesidad y su propia hambre. Independientemente si el Partido Comunista tal vez no hubiera llegado ahí, el hambre era tal que siempre iban a haber levantamientos. Eso era inminente. Por lo de la minería del Bitcoin, la verdad que hay poca información así abierta sobre eso. No se dice qué tanto se va. Sí, esto es común en el gobierno actual. Si hay un proyecto, se lanza, el lanzamiento es muy pomposo, con muchas proyecciones, con mucha cuestión. Pero ya en la práctica no se ve. Pues, por ejemplo, hay un hospital que ya lo tiraron como 3 veces, han puesto la primera piedra. El Hospital Rosales, que es uno que tiene financiamiento que dejó el gobierno anterior desde, ¿qué? 2019, y no lo han hecho, estamos en 2024, entonces, y ya van 3 veces que lo van lanzando y no. Acá las obras más bonitas que sí se han visto a nivel internacional, por ejemplo, la biblioteca, que es un regalo de los chinos. Los chinos pusieron la plata y pusieron hasta los trabajadores. Los chinitos levantaron eso y dejaron una obra bonita, y es con lo que ahora se saluda en el centro de San Salvador. Y por lo primero que era, perdón, Las recordame. iglesias evangélicas, la influencia. Ha venido creciendo. Y esto sí también, como la Iglesia Católica tuvo su impacto para la lucha, yo lo reafirmo, fue muy importante para la liberación. Hubo una intención también de acrecentar ciertas iglesias evangélicas que llamaban a lo apolítico, a no meterte en política, ¿verdad? No digo que todas las iglesias tengan ese origen, pero algunas sí crecieron con ese. A estas alturas anda por el 38-40% de todos los cristianos que son evangélicos, ha ido creciendo y cada vez
si la tendencia es que crezca. La mayoría predomina una visión muy conservadora en cuanto a la política, ¿verdad? Es más, prevalece, creo yo, la teología de la prosperidad. Entre más vos te esforces, más rico seas, más Dios te bendice, etc. Entonces eso prevalece mucho. Y lastimosamente una de las iglesias más fuertes evangélicas está plegado hoy totalmente al genocida Estado de Israel. Entonces no hay ni una pizca de dignidad para defender los mínimos derechos humanos en ese tema. Aquí cierran fila totalmente para defender al Estado sionista. Y sí, va creciendo, y la Iglesia Católica también tuvo internamente toda una ofensiva conservadora para desmontar lo que es la teología de la liberación, y ahora es muy minoritario esa corriente. Hay todavía comunidades, pero no en el grado que los hubo en los 70. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos explotando al compañero. En un raconto histórico, digamos, económicamente, ¿la cosa viene en una decadencia total o hay un cierto estancamiento, digamos, de pobreza extrema? ¿Ha habido algún momento mejor? ¿En qué época lo podemos situar? Hay un retroceso. La pobreza extrema está creciendo. Eh, está, el problema es que también Bukele, como una autocracia que es, ha ido limitando los datos estadísticos. Cada vez es menos información pública la que se consigue, cada vez es menos. Pero sí, los salarios están estancados, la situación de la comida se ha crecido muchísimo, y como se ha empezado a perseguir a los vendedores informales, eso está llevando a la miseria. La deuda del país ha crecido, y en estos 5 años se han endeudado más que en los últimos 15 años. Entonces, se ha ido a mucha base de deuda, porque a diferencia de los gobiernos del FMLN, este gobierno no tiene absolutamente nada que le repare en endeudarse. Se ha también manoseado dinero de las pensiones, que también, bueno, somos un sistema privado de AFP y eso trae un quebradero de cabeza que no se ha podido resolver, pero este gobierno no tiene la intencionalidad de resolver, y ya empiezan le debilitó los gobiernos locales, las alcaldías, les quitó todo su financiamiento. Estaba al 10% de todo el presupuesto nacional, se le destinaba el 10% a las alcaldías. Ahí se distribuía según su tamaño, su población, etc. Pero el 10%. Cuando Bukele llegó, primero se los retuvo, no les pagaba, los tuvo así como 2 años. Y ya después sí ya lo formalizó, quitó eso, lo ha reducido al 1.5. Entonces todas las alcaldías hoy reciben la 10ª parte de lo que recibían antes. Por lo tanto, han empezado a crear nuevas tasas municipales, nuevos impuestos, etcétera. Lo que ha significado que el contribuyente pague más, pues, porque siempre sigue pagando lo mismo de antes, pero ahora tienen que pagar más a las alcaldías, porque si no, las alcaldías se van a la quiebra. Eso es una realidad. Y por lo tanto, las obras comunales hoy son muy escasas, muy, pero muy escasas. Así que en lo económico se percibe, bueno, se acaba de percibir un aumento de la electricidad, hay una amenaza de privatización del agua que está latente, ya mencionaba los salarios, canasta básica. La situación económica ha empeorado, ha empeorado. Por eso en su discurso, Bukele ese fue dijo, ya di resultados en la seguridad, ahora voy a dar resultados en lo económico. Pero así como la seguridad fue medicina amarga, que hubiera, entiéndase, violación de derechos humanos, también va a haber medicina amarga para dar resultados en lo económico. Es muy probable que se quiera reactivar la minería metálica en el norte de El Salvador. Somos nosotros de los pocos países que, eso sí fue muy bueno de nuestro gobierno, aprobamos una ley que prohíbe la minería metálica porque por nuestra densidad poblacional, en cualquier lado donde haya minería en nuestro país, contamina el agua, pero es muy probable que ahí se vuelva a tocar. Aumento del IVA, que es una demanda que el Fondo Monetario le estableció, y según dijo el vicepresidente, ya van bien avanzado en esa negociación con el Fondo Monetario. Y bueno, en síntesis, en economía
ningún salvadoreño puede decir que está mejorando. A lo mucho que está igual que antes, pero la mayoría sí ha empeorado. Somos primo hermano. Exactamente. ¿Cómo se nos vende acá en Argentina la ilusión de la dolarización, como también discurso de entrar al primer mundo, de pertenecer, ¿no? Y esa ilusión, mucha gente que ha votado a Milei en Argentina, mucho adolescente de 16 años en adelante que ha votado también, pensaba que la idea de la dolarización eh, genera esta fantasía, ¿no? Bueno, si ganabas 200.000 pesos, algunos creen que vas a ganar $200.000, hay una fantasía ahí que tiene que ver con un montón de construcción mediática, todo lo que nos ha faltado también, creo yo, en el sistema educativo, las deudas de la democracia. Pero entonces, estas experiencias que uno va escuchando de distintos países dolarizados, lo que dan cuenta es, obviamente, de economías de dependencia, ¿no? Que también ese Sí. apotegma de la dolarización y los buenos vínculos como buen vecino de los Estados Unidos tiene consecuencias. Además, Karina, que cuando lo aplicaron de un solo golpe, te duplicaron o triplicaron todos los productos. Los tomates que antes los conseguías por cierta cantidad de colones, ya con dólares es como el doble o el triple para pagar la misma cantidad de tomates. Entonces, la inflación ahí se subió mucho. Y para un proyecto de gobierno independiente soberano, estar amarrado con el dólar te limita a la mitad, o sea, te quedas solo con un pie. Entonces, si no tenés soberanía monetaria, muy poco puedes hacer. Esa fue una de las causas que también nuestro crecimiento nunca pasa del 2.5, 2.6%. Bukele está haciendo una aventura con el Bitcoin, ahí todavía hay que ver varias cosas, pero el dólar es un amarre muy fuerte y después quitártelo trae consecuencias. No podés, ni Ecuador lo pudo hacer ni con Correa, y también de nuestros gobiernos ni siquiera se planteó porque siempre los análisis económicos eran muy nefastos si se daba eso. Entonces, si media vez lo adoptás, una cadena que después quitártela, casi que tenés que cercenarte una parte del cuerpo para quitártela, te va a causar daño. Entonces, lo mejor es evitar esa cadena. Y como también esto de la colonización mental, ¿no? La dependencia, la ilusión, el sueño del pertenecer, qué yugo que nos ha venido atravesando en la historia de nuestros pueblos. En lugar muchas veces de fortalecer esas integraciones propias de la región, ¿no? Cómo el mismo pueblo, que es un poco lo que preguntaban ahí, qué sucede con el mismo pueblo que ve con buenos ojos. Te hago la última pregunta. Se decía que se había salido a hablar de la victoria a la mañana, antes del cierre. ¿Hubo fraude o realmente hubo voto popular que lo puso en ese lugar? Hubo las dos cosas. Sí, hubo voto popular de mucha gente que lo apoyó, eso es así, pero hubo fraude para inflar la votación. O sea, no solo que hay una gran cantidad de gente que lo apoya, sino que infla ese apoyo. Y efectivamente, se autodenominó como ganador cuando todavía se estaban contando los votos. Entonces, nosotros que estábamos ahí pendientes de todo lo electoral, exacto, estaba la gente en las mesas, ya está dando la conferencia y ellos todavía sacando las papeletas de las urnas. ¿Y cómo es posible que tengan los datos si todavía? O sea, eso era para validar la narrativa. La narrativa es que avasalladoramente el pueblo salvadoreño le había dado el triunfo. A eso hay que sumarle el voto en el exterior, que fue masivo por primera vez y totalmente descontrolado, que también se pudo manipular. Eso es muy... Y ellos tienen la capacidad técnica para poder hacerlo. En lo legislativo también hubo, ahí como fue más descarado porque le dieron unos dispositivos que no funcionaron, solo, imagínate, curiosamente solo funcionaron para transmitir los primeros resultados de la elección presidencial, con los cuales le daban a él el gane, aunque no todos lo hicieron al mismo tiempo. Pero media vez se anunció eso, como que les valió ya la transmisión de datos y el conteo de diputados no se transmitió. Y hubo, así,
Hubo una tragedia humana esa noche con todos los que estaban contando votos porque no se podían ir, porque no podían transmitir. Llegaron las 3 de la mañana, las 4, las 5, gente que amaneció ahí, gente que ya no aguantaba, estaba como una cárcel desesperada por irse. Pero gente que tenía que ir a trabajar el lunes, entonces, y no podían transmitir los datos. No, fue una total, un caos, un caos. Hasta los mismos gente de Nuevas Ideas se quejaban. Nuevas Ideas es el partido de gobierno. Entonces, no se recolectó información de cuántos diputados habían tenido. Entonces, se hizo un conteo a mano en un solo centro de San Salvador, yo estuve ahí presente, en el que supuestamente las papeletas de todos los centros del país se metían en su caja, se empaquetaban y se resguardaban para llevarlo a ese centro y ahí abrirlas y sacarlas. Pero antes de eso, las resguardaron en un lugar de militares, donde solo tenía acceso militar y los partidos políticos no tenían. Con esas cajas nadie sabe, bueno, sí sabemos lo que pasó, ahí movieron cosas. Cuando ya llegaron donde sí estábamos los partidos políticos, ya contar las papeletas, lo que se hizo muy viral en el país es que, obviamente, para emitir un voto, vos lo doblás, la doblás para meterlo en la cajita. Pues cuando ya salían ahí de las cajas, salían papeletas sin doblez, totalmente lícitas, incluso unas pegadas con otras, pero ya venían marcadas por Nuevas Ideas para diputados. Entonces fue obvio que manipularon la votación, inflando y ahí dieron unos resultados en que a nosotros, que habíamos sido la segunda fuerza política, claro, con una gran diferencia, pero para la presidencial nosotros habíamos sido la segunda fuerza política, no sacamos ni un diputado. Y partidos aliados de él, que son satélites, que siempre habían plegado, ellos sí sacaron diputados. Entonces los bien portados con él sí sacaron. Entonces fue una manipulación. Por eso sí fue fraudulento. En ese sentido, hubo mucho... Y otra cuestión, estábamos en ese centro contando votos. Yo hice varios TikTok de eso. Y metieron a la policía, antimotines, a rodearnos, todas las paredes así rodeados. Entonces, si vos recriminabas alguna cuestión que estaba mala, te acercaban los policías. En mi caso no me dijeron nada, pero sí ya con el hecho de acercarte, intimidarte, ya era. Y teniendo en consideración que está el régimen de sección, entonces, y otras cuestiones como por las papeletas, por ejemplo, eran 700 votos los que tenían que haber, los que eran a favor de ellos y los que sobraban y los de los otros partidos. Pero cuando las sacaban, en una salieron 1000 papeletas. Entonces, como que el trabajo no lo hicieron bien a la hora de sustituir papeletas. Entonces, 1000 papeletas y ahí cuadramos, no daba. Entonces, hicimos la denuncia, se levantó un acta, pero ya en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral, ahí sí ya tuvieron el detalle de ya de poner cuadrados los datos. Entonces, nosotros teníamos una realidad en las mesas, pero ya en lo digital, que es lo que comunicativamente se tira, nada. Y el Tribunal Supremo Electoral totalmente plegado a ellos, totalmente. Entonces, por eso las dos cosas. Sí hubo gente que mayoritariamente votó, eso no lo podemos negar, pero también estuvo lo otro, el fraude que ayudó a inflar. Tremendo. Marisa, habías levantado la mano. No se te escucha. Ahora sí. Era un comentario medio... Por lo que él comenta, históricamente a ellos y a nosotros nos pasa lo mismo. Todos los que son los movimientos populares parece que pedimos permiso, que tenemos que ser cautelosos, que tenemos que portarnos bien, digamos. Y ellos avasallan contra nosotros a mansalva y está todo bien. Entonces, no sé, qué sé yo, de qué forma se puede modificar esto de estar siempre pidiendo permiso para hacer lo que es justo, digamos. Era eso nomás. Sí. Me imagino al frente Maramundo diciendo, volvimos mejores. Ahorita el frente está en resistencia, porque viene, como hoy tienen más consolidado todo su poder, hay una ola de persecución. Va a venir una ola de persecución. Hay varias decenas de militantes que están presos, algunos acusados de corrupción, otros como estos que les mencionaba del 1 de junio, que acusados de intento de un ataque. Hay rumores ahí de parte de algunos de sus diputados que quieren abrir el tema de la guerra, de crímenes de la guerra. Entonces, con eso también perseguir a otros compañeros. Ahorita lo que está al frente es en resistencia ante todo eso. Justo ahorita vamos en estas semanas al cambio de dirección
se van a hacer unas elecciones internas, pero todos estamos con la mentalidad que lo que vamos es el momento más oscuro del partido, que va a resistir el acoso judicial, financiero también, y bueno, es resistencia, es un momento oscuro para nosotros, pero es una convicción de lucha que nos mantiene firmes, es la herencia de Farabundo. Y, ¿no? Y también a veces la historia de nuestros pueblos es la historia, obviamente, de los procesos donde los avances, los magnicidios, pero también tener presente de que hay una lucha y hay una presencia y hay una organización y solidaridad de los pueblos, porque si no parece que nuestra historia, ¿no? Cuando uno va contando nuestras historias y uno va leyendo, decís, es la historia de la desesperanza y es la historia de los más grandes que vencen. Sin embargo, como decía hoy al inicio Carlos en la charla previa, son oleadas, ¿no? A veces hay oleadas en los que tenemos momentos donde hay que poner el cuerpo y poner las energías creativas, pero también hemos tenido momentos en toda nuestra América de avance, de avance de derechos, digo, de luchas colectivas, de sueños posibles, de transformaciones, y eso es importantísimo. Sí. Diana, ¿estás por ahí? Lo vamos también pidiendo al compañero. ¿Había levantado la mano? Sí, tenía apagada la cámara y el sonido. Sí, primero voy a leer lo que escribí en el chat. Gracias para él, porque es muy necesaria toda esta info de primera mano. Mientras no nos conozcamos, pensaremos que nuestra lucha es única y el imperialismo ha aplicado lo mismo con leves variantes en nuestros países y ha actualizado de acuerdo al contexto histórico-tecnológico. Bueno, esto sería como levemente la introducción. La segunda parte sería que algo que nos aísla mucho es no poder tener el contacto con las televisoras locales. O sea, yo hace mucho tiempo que dejé de tener, no sé, creo que hace como 15 años podía acceder a la televisión brasileña. Y ahora no tengo modo de poder entrar. Y teníamos también Telesur. Telesur creo que se puede llegar a entrar por internet y demás, pero eso nos brindaba una información y también una contención de que uno no está solo, o sea, de lo que va pasando, que no es tan novedoso. Y lo tercero sería que lo que estuvo contando de las elecciones y me espantó todo el tema de la parte de la falta de derechos humanos cuando están presos, esto de que la familia no sepa en qué lugar está y demás, pero también es como un déjà vu de que si nosotros en vez de resistencia no pasamos a la ofensiva, lo que estamos escuchando es nuestro futuro. Y nada, me parece que tiene que funcionar como un buen sacudón para todos, para reacomodar todo lo que se está haciendo. Y algo que se viene escuchando con muchos compañeros en la militancia es esto de que es hora de pasar a la ofensiva, a ver qué definimos y qué empezamos a hacer. Porque si no, lo que él acaba de contar es nuestro 2025 y nuestro 2027, lo cual ahí sí que no vamos a tener vuelta atrás. Bueno, nada, quizá parezca un poco apocalíptico, pero me parece que es interesante como llamado de atención. Ahí termino. Se los dejo picando. Pero bueno, es lo que me veo, lo que pienso y lo que analizo. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Diana. Bueno, Juanjo, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu claridad, el análisis, el recorrido, tu tiempo. Este material lo vamos a compartir también, te vamos a compartir, seguramente siempre hacemos revistas de los invitados con el conversatorio, también digo desde la micropolítica cómo poder hacer estos pequeños fueguitos, como decía Galeano, ¿no? El mar de fueguitos, cómo construir desde los espacios donde podamos estos otros discursos, ¿no? Que desanden, que desarticulen, que aporten. Acá están dando vuelta mis estudiantes de historia del profesorado. Bueno, futuras docentes que van a ser multiplicadoras también y que todas estas participaciones, estos trabajos que
en esta Universidad Tecnológica Nacional, una universidad creada en su momento para los obreros y que ha también tenido toda una historia de lucha a lo largo de este siglo XX, que se hagan estos espacios abiertos a la comunidad, bueno, pequeños fueguitos, ¿no? de colaboración y de discurso. Te agradecemos muchísimo. Ya sos parte del foro, te vamos a tener presente también para alguna otra actividad. Con gusto. Básicamente eso, agradecerte tu participación y tu aporte. No, yo al contrario, agradecerles a ustedes el interés, las preguntas, y creo que fue Marcelo que cabal dice, son olas, ¿verdad? Son olas. También a nosotros nos dio gran esperanza lo de México, y nos dan esperanza también en muchas partes del sur. Entonces, hay momentos en que en nuestros países les toca estar ahí en reflujo, pero pues sí, mientras haya lucha, hay esperanza y seguro va a haber victoria. De verdad, un gusto, y yo encantado de estar con ustedes en otra vez. Un abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, buen sábado. Adiós. Gracias.